hermano Delfino, por favor, los hermanos que van a tomar la Santa Cena del Señor, también hermanos que se pongan de pie. Dice la palabra del Señor así, hermanos: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, nosotros nos disponemos a celebrar la cena del Señor. Nosotros sabemos cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra relación con Dios. Por lo tanto, hermanos, si nosotros verdaderamente tenemos un corazón digno, hermanos, para tomar la Santa Cena del Señor, el Señor conoce nuestro corazón. Dice que nosotros no debemos de tomar la Cena del Señor indignamente. Si alguien se acuerda, hermanos, que tiene algo en contra de su hermano, dice que dejemos la ofrenda y que vayamos y nos reconciliemos con nuestro hermano. Tomemos la Santa Cena del Señor dignamente, como dice su palabra. Pasemos, hermanos. Muchas de las veces la cena del Señor, hermanos, solamente representa un simbolismo del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, como hijos de Dios, hermanos, debemos de recordarlo, como dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que los apóstoles perseveraban unánimes en oración, en ruego y compartiendo el pan. Nosotros lo estamos, hermanos, aquí lo celebramos como el primer domingo del mes para recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como dice su palabra, hasta que Él venga, hermanos. Todo esto es una ceremonia, hermanos, netamente espiritual y exclusivamente para aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. ¿Cuáles son los requisitos para poder nosotros tomar la cena del Señor? Habernos arrepentidos y aceptado a Cristo nuestro Señor y Salvador. Y nosotros, como Iglesia de Cristo, hermanos, hemos puesto que nosotros debemos ser bautizados en obediencia solamente al Señor, porque si no queremos nosotros simplemente con obedecer a nuestro Señor en el acto del bautismo, de las aguas bautismales, como dice su palabra, entonces no lo queremos obedecer. Estamos aquí para celebrar y recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor así, hermanos: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos todos el pan.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos todos la copa. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que después que Cristo y sus discípulos comieron el pan y bebieron la copa, celebraron así la primera cena del Señor. Y nosotros lo hacemos, hermanos, solamente para recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los niños se van a quedar aquí, ¿verdad? La cuna se va a ir, los niños de cuna se van a ir, los demás niños se van a quedar aquí a escuchar palabra del Señor, hermanos. Y los demás tomen asiento. El Señor nos va a hablar el día de hoy. Primeramente les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, y a cada uno de ustedes bienvenido a la casa del Señor. Espero que han tenido una semana bendecida. Principalmente les pido, hermanos, una disculpa. Les pido una disculpa a los hermanos que estuvieron en la reunión el viernes. Yo les dije que si querían saber de qué iba a predicar en este día, y yo les dije que investigara quién era quién. ¿Quién se acuerda? No, pues no lo estudiaron. Por lo bueno que no lo estudiaron, entonces no les pido disculpas, hermanos. No, pues no lo estudiaron. ¿Qué les dije que iba a predicar este día? Es que también piensa como el nombre, yo sí me acuerdo. Diótrefes. Yo les dije, hermanos, voy a predicar el siguiente domingo. Si quieren saber, búsquenlo en la Biblia a Diótrefes. ¿Por qué de ese personaje? Yo estaba predicando, hermanos. Si usted lo leyó, que está en la tercera carta de Juan, hermanos, disculpa, el Señor en esta mañana me cambió la prédica, me dio otra prédica que ojalá sea de bendición para nuestras vidas. Muchos de nosotros, es más, yo me atrevería a decir que ninguno sabemos de qué manera trabaja nuestro Dios. Pensamos a lo que nuestro alcance puede pensar, alcanzar, pero sin saber, hermanos, sin entender cómo trabaja Dios. No podemos nosotros ni siquiera explicarlo. Podemos saber que es un Dios lleno de amor, que nos ama, que se manifiesta de diferentes maneras. Yo les decía a unos hermanos, el viernes el Señor se manifiesta de diferentes maneras, hermanos, y la verdad que el Señor nos habla también de diferentes maneras a cada uno de nosotros que estamos atentos a la voz de Dios y miramos nosotros de la gracia de Dios y de su misericordia, hermanos. Solamente que a nosotros nos falta, hermanos, verdaderamente poner atención a la voz de Dios. Miramos nosotros, hermanos, que el Señor sigue hablándonos de diferentes maneras. En esta mañana, cuando estábamos en la escuela dominical, el hermano nos pidió permiso a mi esposa y a mí de que se iba a salir 2 clases del libro. Está bien, nos dijo que es lo que iba a enseñar y no tuvimos ningún problema con eso. Y en esta mañana, yo sin saber lo que el hermano iba a estar dando, el Señor a mí me cambia la prédica porque yo iba a predicar de Diótrefes. Y el Señor me dio algo, hermanos, que verdaderamente habló a mi vida. Y espero que a cada uno de nosotros nos hable en esta tarde, hermanos, que el Señor nos siga hablando y nos siga manteniendo y que nos siga
susurrando al oído y que nos siga diciendo, hermanos, lo que Él quiere y espera de cada uno de nosotros. Nosotros, el Señor sigue derramando, hermanos, de su gracia. Nosotros debemos de darle gracias al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Como nosotros no podemos verdaderamente servirle día con día, Él sigue derramando, hermanos, Él sigue sosteniéndonos hasta el día de hoy. Él sigue teniendo el control de cada uno de nosotros. Pero nosotros vivimos una vida llena de preocupaciones. ¿Quién no se preocupa, hermanos? De los que estamos aquí presentes, ¿quién no se preocupa? Levante la mano el que no tenga ninguna preocupación. Todos tenemos preocupaciones en la vida. Por una razón u otra tenemos preocupaciones. Por una razón u otra, hermanos, vivimos en un mundo preocupado. Que si hay trabajo, nos preocupamos porque hay trabajo. Porque hay mucho trabajo. ¿Cómo vamos a hacer el trabajo si hay mucho trabajo? Nos preocupamos, hermanos, también porque no hay trabajo. ¿Y qué voy a hacer para pagar la renta? ¿Y qué voy a hacer para comer? ¿Y qué voy a hacer para los biles? Nos preocupamos también si no tenemos trabajo. Nos preocupamos por el carro en el que estamos. ¿Y si me deja tirado? ¿Y si esto pasa? ¿Y si esto? Nos preocupamos porque muchos de nosotros también hoy en día, hermanos, no tenemos seguro del carro. ¿Por qué? Por la razón que usted quiera, que no ha pagado el seguro, que no sé por qué. Pero nosotros, hermanos, vivimos una vida llena de preocupaciones, llena de estrés. Y hermano, hermana, los presentes que estamos aquí, los que hasta donde llegue esta prédica, este mensaje en esta tarde, hermanos, yo les puedo decir con todo el corazón en la mano que va a ser de bendición para nosotros. Que nosotros pongamos mucha, pero mucha atención a lo que el Señor quiere decirnos el día de hoy. ¿Por qué les digo, hermanos, que nosotros llevamos una vida de preocupaciones? Una vida llena de excusas. Una vida que no le agrada a Dios. Porque Dios no quiere, hermanos, que nosotros vivamos estresados. Dios no quiere eso. Dios no quiere que vivamos una vida de preocupaciones. Y nos preocupamos y nosotros decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios y vivimos una vida llena de preocupaciones. Dios no quiere que nos estemos preocupando. Hay un pasaje en los evangelios, hermanos, que claramente el Señor nos dice: por nada estéis afanosos. Ese es el Filipenses 4:6. Pero dice que las aves de los cielos no se preocupan ni por qué hilar, ni por qué vestir, ni qué comer. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Qué no valéis nosotros más que estas aves? El Señor no quiere que nosotros vivamos una vida de preocupaciones. El Señor no quiere que vivamos una vida, hermanos, estresados. Una vida, que vivamos una vida llena de excusas. ¿Saben por qué les digo que llena de excusas? Porque no hemos aprendido, hermanos, a que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. Lo dejamos en veremos. Lo dejamos a lo mejor. Lo dejamos en quizás. ¿Por qué lo dejamos así? Entonces ya no nos servirá, hermanos, de excusa. Y diremos: yo jamás te dije que no. Porque si usted me dice sí, es un sí. Si usted me dice no, es un no. Pero muchos de nosotros usamos esas teorías, que a lo mejor, que quizás, que puede ser, que no sé cuánto. Porque si usted lo hace, entonces va a decir: pastor, yo jamás le dije que no, ni tampoco le dije que sí. Pero dice la palabra del Señor que que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no. Nosotros debemos de aprender, hermanos, como siervos, como instrumentos del Señor, que cuando nosotros digamos sí, es un sí. Y cuando nosotros también aprendamos a decir que no, no toda la vida tiene que ser un sí. También debemos de aprender a decir no.
no podemos, no puedo, no esto, hermanos, porque el Señor no quiere que nosotros vivamos estresados. El Señor no quiere que nosotros vivamos preocupados. El Señor no quiere que nosotros que dejemos, hermanos, las excusas. El Señor es el que quiere y que nos dice a cada uno de nosotros que dejemos de excusarnos. Nosotros, hermanos, cuando no sabemos decir sí, el ser humano, hermanos, el ser humano caído, que no sabemos decir y sí y cumplirlo, porque no tenemos el temor de Dios. Y no solo en las cosas de Dios, hermanos, sino también en todas nuestras actividades. Un día amanecemos de buenas, somos los mejores esposos o las mejores esposas. Un día amanecemos con ganas de trabajar, somos los mejores trabajadores. Un día amanecemos molestos, no queremos, hermanos, ni que las moscas pasen al frente de nosotros. Un día amanecemos con otra actitud dentro de nosotros, hermanos, no queremos ni que nos toquen. Nosotros, hermanos, no somos personas que debemos de cambiar. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día estamos alegres, les hablamos a todo el mundo y le deseamos un día lleno de bendición. Es por eso, hermanos, que vivimos en este mundo preocupados por nuestros hijos. ¿Quién no se preocupa por sus hijos? ¿Quién no tiene hijos aquí? Hace la mano el que no tenga hijos. Edgar. Pero tiene a su papá Delfino. Delfino tiene a Edgar que se preocupa por él. Yo he visto a Delfino que se preocupa por Edgar. Vivimos una vida llena de preocupaciones por nuestros hijos. Y mayormente los jovencitos. Y que no ha bajado mi hijo. Y las mamás ahí están, parecen lechuzas por la ventana. ¿Y a qué hora llegará? ¿Y a qué hora regresará? Y le hablan y le mandan mensajes. Y el hijo bien contento en la pachanga, en la fiesta. Y no contesta el teléfono. Y se estresan las mamás. Creo que los padres son un poco más relajados. Llegará. Y si no quiere llegar, que no llegue. Pero las mamás viven estresadas. Viven preocupadas por sus hijos. ¿Cierto? Pero también el hombre se preocupa, hermanos. También se preocupa por los hijos. Yo me preocupo por mis hijos. Yo me preocupo, ¿comería? ¿No comería? ¿Estará bien? ¿No estará bien? ¿Fue a la escuela? ¿No fue a la escuela? ¿Hizo la tarea? ¿No hizo la tarea? ¿Que somos más despistados? Sí lo somos. Pero también vivimos en un mundo que nos preocupamos por nuestros hijos. Y eso no quiere decir, hermanos, escúchelo bien, y eso no quiere decir que no les digamos en lo que está mal. Claro que no. Pero sí tenemos nosotros que confiar en Dios y dejárselos en las manos de Dios. Que Él sea el que haga la obra en ellos, orar por ellos. Yo siempre les he dicho, hermanos, en el tiempo que pases discutiendo, peleando con tu cónyuge, pásalo orando por él o por ella. Miramos el resultado en lo mismo. En vez de que vivamos preocupados por nuestros hijos, pasémoslo orando por ellos. Nosotros nos preocupamos por el trabajo, y si el día de mañana no hay trabajo, nosotros el trabajo que tengamos nosotros, hagámoslo, como dice la palabra del Señor, que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor y no para los hombres, y siempre tendrás tu trabajo. Y dice la palabra de Dios, trayendo la vida cristiana a una vida llena con Dios, si les sirve, escúchelo bien, hermano, si les sirve de consolación y bendición para su vida. En Salmo 37, 25 dice así, escúchelo bien, hermanas, hermanos: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. A mí me conforta eso, hermanos, y me da fuerzas para continuar hacia adelante en la obra del Señor. Yo en lo particular, hermano, yo no estoy aquí porque la iglesia me tiene un salario, de verdad.
Yo no estoy aquí porque la iglesia a mí me tiene un salario donde yo pueda pagar, donde yo pueda sostener todos mis gastos. No, hermano, a mí no me pagan absolutamente nada, de verdad. Yo estoy aquí, hermanos, porque estoy agradecido y quiero servirle a mi Señor por todas las bendiciones y misericordias y de su gracia que sigue derramando sobre mi vida y sobre la vida de mi familia. Y seguiremos a pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones, pero no lo usaremos de excusa para hacer la obra de nuestro Señor. Y dejaremos de preocuparnos por lo que viene y por lo que no viene, hermanos. También vamos a dejar de preocuparnos, porque lo vamos a depositar en las manos de mi Señor. Seremos, dice la palabra del Señor, que nosotros seremos más que vencedores con nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, para mirar ya como hijos de Dios cuántas excusas usamos y nos llenamos de preocupaciones innecesarias, que el Señor sigue teniendo el control de cada una de ellas, que el Señor sigue teniendo el control de todo y que el Señor sigue sosteniéndonos de su mano. La semana pasada mirábamos cómo dice la palabra del Señor que el Señor nos sostiene de su mano derecha, cómo nos levanta a cada uno de nosotros de nuestra mano derecha cuando nosotros verdaderamente no tenemos temor, que nos quitamos ese temor y verdaderamente nosotros le sirvemos y le agradamos a nuestro Señor. El título de la predicación es, hermano, es preocupaciones innecesarias en nuestra vida, porque muchos de nosotros nos preocupamos sin haber necesidad por lo que ha de venir el día de mañana. Vivamos el día de hoy para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Éxodo 3. Cuando lo tengan, fuerte de amén. Los niños también pónganse de pie en reverencia a la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo se acordará de ello. Entonces es importante que los niños también se pongan de pie en reverencia a la palabra del Señor, hermanos. Éxodo 3. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Síganme con su vista. Dice así en Éxodo 3, 11. Éxodo 3, 11. Entonces, amén. Entonces Moisés respondió a Dios. Escuche bien las palabras, hermanos. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios todo este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Señor Dios mío, Padre celestial, te pido, Señor, que en esta hora seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Te pido, Padre Santo, que no permitas por ningún motivo, Señor, que salgan palabras de este siervo inútil, Señor. Señor, que salgan palabras a las cuales puedas edificar a tu iglesia, a tu novia, a tu pueblo, Señor.
y que podamos, Padre Santo, ponerlas en práctica, Padre. Señor, yo solamente soy un instrumento, Padre, que ni hablar sabe, Señor. Pero aquí estoy obedeciéndote, agradándote solamente a ti, Señor. Señor, porque tengo un corazón agradecido por lo que hiciste un día en la cruz del Calvario, por mí. Porque estoy agradecido, Señor, porque de millones de personas un día tú me llamaste, Padre. Así como llamaste a Moisés, Señor, a mí también me llamaste, Padre. Y has llamado a cada uno de los que están aquí presentes para agradarte solamente a ti, Señor, para servirte, para obedecerte, Padre. Te pido, Señor, que sea tu palabra la que nos hable, la que nos redarguye, que sea tu palabra, Señor, la que nos exhorte, que sea tu palabra, Señor, que nosotros verdaderamente podamos ponerla en práctica, Padre Santo. Aquí todos somos cristianos, aquí todos somos hijos de Dios, pero afuera, Señor, en medio de la cizaña, nos estamos comiendo unos con otros, Padre. Te pido, Señor, que sea tu palabra la que implantes dentro de nuestro corazón, que la atesoremos, Señor, y que vayamos, Padre Santo, a ser verdaderamente esos instrumentos por lo cual tú nos has llamado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, y en tus benditas manos estamos, porque lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Quiero compartir con ustedes 3 puntos importantes en los cuales yo miré en estos versículos. Les decía que en esta mañana yo me desperté, como siempre temprano me despierto a darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Miro a mi hija, miro a mi esposa y digo qué gran privilegio tengo de poder tener una esposa, de poder tener una hija conmigo, porque todavía está con nosotros. Y yo le daba gracias al Señor por eso. Saco mi estudio, mi prédica que iba a predicar el día de hoy. El Señor me da otra prédica. En esta mañana a las 5 de la mañana, hermanos, empiezo a escribir y me da estos 4 versículos que fue de gran bendición para mi vida, hermanos, y que ha sido de bendición para mi vida en todos estos años que yo he caminado de la mano del Señor. Y que el Señor me dijo el día de hoy, yo me levanté con algo en mi corazón, que estaba preocupado, estaba pensando y excusándome con el Señor. Le dije: Señor, ayúdame, yo necesito que seas tú ayudándome. Y me manda estos 4 versículos, hermanos, que quiero compartir en este día con ustedes. Aquí miramos, hermanos, cuando Dios llama a Moisés para que vaya a liberar el pueblo de Israel, y todos nosotros conocemos esa historia de memoria, no la sabemos esa historia. Llama a Moisés para que vaya a liberar el pueblo de Israel de la esclavitud. Como el Señor, hermanos, el día de hoy, escúchelo bien, el día de hoy también te llama a ti para que vayas a sacar pueblos de la esclavitud. Porque hoy en día, hermanos, hay mucha gente, decíamos en la escuela dominical, de nuestra familia, mucha gente que nos rodea, que están esclavizados en un vicio, que aún están en la oscuridad. La semana pasada le hablo a mi papá y le dije: ¿sabes qué? Quiero ir a visitarte, tengo ganas de platicar contigo. Voy a sacar cita, le digo, porque voy y no te encuentro. Voy a sacar una cita, ¿qué día está disponible para poder platicar contigo? Tengo deseos de platicar contigo. Y me dice: el próximo sábado. Perfecto. ¿A qué horas? A las 5. Allí voy a estar presente yo a las 5 de la tarde. Le digo: ¿qué quieres que lleve para comer, para poder compartir? Le digo: vamos a hacer una carne asada y compartimos allí nosotros. Invita a mi hermana, a mi hermano, a mi otro hermano y platicamos allí a gusto. ¿Sí? Ayer le hablo y le digo: papá, ¿ya estás en casa? Me dice: ya voy para allá. Dice: vine a recoger a su esposa. Le dije: ya voy para allá. Le digo: ¿a quién invitaste para llevar más comida? No, dice: nomás a tu hermana y a tu tío. Ok. Llego yo, hermanos, y
un montón de gente que estaba allí. Y yo los miro, hermanos, que aún están esclavizados en los vicios, que aún están en la oscuridad, que aún Satanás los tiene atados. Y yo decía, Señor, dame palabras, Señor, que vean un testimonio en mí, Señor, para que puedan ellos verdaderamente dejar estas cosas y que se vuelvan a ti, que te conozcan a ti. Hermanos, el Señor nos manda, así como un día llamó a Moisés, a que nosotros vayamos a sacar esa gente que nos rodea, hermanos. Y la escuela dominical se trató de eso. Por eso le decía yo a un hermano, ¿cómo es que trabaja el Espíritu de Dios? Pero el Espíritu de Dios jamás se equivoca. Va relacionado todo con la escuela dominical, con la palabra que el Señor me ha dado, hermanos. Que el Señor quiere que nosotros vayamos a sacar, ese pueblo de Israel que aún está esclavo en esos vicios, que aún está en medio de la oscuridad. El Señor nos está llamando, como un día llamó a Moisés a que fuera a sacar el pueblo de Israel. Nos llama a nosotros que vayamos a sacar al pueblo que nos rodea, a la gente de nuestra familia que nos está rodeando, que aún siguen atados en la esclavitud de algún vicio, que aún siguen atados, hermanos, que aún están en medio de la oscuridad. Y el Señor nos llama a nosotros a que vayamos a hablarles de su palabra, a que vayamos y les digamos que hay una tierra, un lugar que fluye leche y miel, que es en los caminos de nuestro Señor. Hay otra vida mejor, que hay otro camino en los cuales serán llenos de bendiciones. El Señor, así como mandó a Moisés, hermanos, nos manda el día de hoy a nosotros. Pero yo no sé si usted está igual o peor que Moisés, porque usamos miles de excusas que él usó. Y antes de tiempo, hermanos, ya nos estamos preocupando por cosas innecesarias que nos roban la paz, hermanos, porque se nos hace tan difícil hacer y obedecer la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué nosotros dudamos del poder de Dios? ¿Por qué nosotros no queremos obedecerle a nuestro Señor? ¿Por qué no queremos nosotros llevar a cabo lo que el Señor nos manda? Moisés se preocupó de más, así como muchos de nosotros nos preocupamos sin tener que hacerlo. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque Moisés se evaluaba, escúchelo bien, Moisés se evaluaba a sí mismo usando un sinfín de excusas, como usted y yo nos excusamos, como usted y yo nos preocupamos, porque usted y yo nos estamos evaluando con el poder que nosotros podemos, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros debemos de evaluarnos como el Señor nos evalúa a cada uno de nosotros, y mire el poder que tenemos cada uno de nosotros. Y nosotros debemos evaluarnos, hermanos, como el Señor nos está mirando y nos está evaluando a cada uno de nosotros, porque quiere el Señor que nosotros seamos de testimonio e instrumentos para la gloria de nuestro Señor. Amén. Moisés se evaluaba a sí mismo usando sin fin de excusas. La primera excusa que usó Moisés dice: ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Éxodo 3:11, hermanos. Solamente vamos a estar en Éxodo. Voy a usar por ahí un versículo de otro libro. En Éxodo 3:11 dice así. ¿Lo tenemos? 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La primera respuesta de Moisés, hermanos, fue una objeción al llamamiento divino, una expresión de su insuficiencia para una misión difícil, y a la vez parecía razonable, hermanos. Yo me ponía y yo decía, bueno, es cierto, Moisés tiene la razón, porque después de 40 años de ausencia que Moisés se había alejado de Egipto, hermanos, ¿qué podría hacer un simple pastor? Y dice, tiene razón Moisés, ¿qué puede hacer? Es más,
Ya hasta las calles cambiaron, ya hasta la gente con la que estaba Moisés, yo creo ya murió, otros envejecieron, otros nacieron, otros son nuevos. Se había ausentado, hermanos, 40 años. A lo mejor Moisés ya no conoce ni a muchos de los que estaba él dirigiendo por ahí. Tiene razón Moisés. Dios, ¿quién soy yo para poder ir? Excusas que no valen con nuestro Señor. Excusas. Moisés de 80 años. ¿Quién soy yo, Señor? Usted, yo no sé cuántos años tenga, hermano, pero usted es un instrumento del Señor para glorificarle a nuestro Dios. No importa, hermano, la edad que tenga, no importa lo que se haya ausentado. Usted es una pieza importante para la obra de nuestro Señor. Moisés, siendo un simple pastor en Madián, hermano, ¿qué podía hacer tras su regreso? Él se sentía con una buena excusa. ¿Quién soy yo, Señor? Así muchos de nosotros, hermanos, estamos, y se los digo, estamos, porque no queremos hacer la obra de Dios. No queremos hacer ni obedecer a Dios. ¿Quién somos nosotros para hacer esa obra? Ayer, hermanos, la femenil tuvo reunión. Dígame usted, hermana, si usted vino. Cada quien sabe si vino o no vino. Pues dígame usted si vino. Y no se anunció un día, se anunció por todo un mes, se anunció en el WhatsApp, se anunció por todos los días se venía anunciando. Y dígame usted si vino. Muchos de nosotros, hermanos, se los digo por eso, tuvo reunión la femenil y no vinieron muchos de ustedes. Si usted vino, sabe por qué no vino los demás. Porque usan esas excusas como las usó Moisés. ¿Quién soy yo para poder ir? ¿Quién soy yo para ir? Por eso vivimos preocupados, como Moisés, que se preocupó antes de tiempo, como lo hacemos nosotros, que antes de tiempo ya mejor tiramos la toalla, que antes de tiempo ya nos estamos dando por vencidos en todos los sentidos. Entonces nosotros no le creemos a Dios, no creemos que Dios pueda hacer la obra en cada uno de nosotros, porque somos como Moisés, que pensamos quiénes somos nosotros para hacer este trabajo. ¿Quién somos nosotros para predicar? ¿Quién somos nosotros para llevar la palabra? ¿Quién somos nosotros para evangelizar? ¿Quién somos nosotros para ser usados por Dios? Si usted está el día de hoy aquí, hermano, hermana, es porque Dios quiere usarte, como les dije, para que vayamos y seamos la luz de aquellos que están en tinieblas, de aquellos que están en la esclavitud. Escucha palabra de Dios en este día y deja de excusarte que no puedes hacerlo. Sí puedes hacerlo, porque Dios tiene el mismo poder con que usó a Moisés, te puede usar a ti para la gloria y honra solamente de Él, y no porque nosotros podamos hacerlo, claro que no, pero nosotros estamos aquí, hermanos, porque Dios está a nuestro lado. Tenemos nosotros la victoria con nuestro Dios. Dejemos de preocuparnos quiénes somos para que el Señor nos use. Somos sus hijos, somos sus instrumentos, somos un propósito para agradarle y servirle como Él quiere que lo hagamos cada uno de nosotros. Deja de excusarte quién eres tú. Eres la pieza que faltaba para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Moisés no solo usó esa excusa que usamos nosotros, ¿quién soy yo?, sino que también usó muchas más, hermanos. Éxodo 3:13 dice la palabra del Señor así. ¿Lo tenemos? Amén. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo, fíjense bien, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, les digo: el Dios de vuestros padres que me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué le responderé?
¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos igual o nos hemos identificado con Moisés, usando esas excusas para no servirle a nuestro Dios? ¿Qué es lo que debo de decir si yo no sé nada? Estaba Moisés, hermanos, cruzando, escúchelo bien, estaba ahora cruzando la línea que separaba una razonable indagación, hermanos, de una duda irrazonable. El Señor le da unas instrucciones a Moisés específicas, exactas. En el versículo 12 lo miramos. Esas cosas que le da el Señor, que le dice el Señor a Moisés, esas instrucciones que le da el Señor a Moisés, como a nosotros nos las dice muchas veces el Señor, hermanos, pero nosotros estamos igual. Le dice a Moisés en el versículo 12, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. El 14, y respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a nosotros. Después de que le dio unas instrucciones Dios a Moisés, hermanos, Moisés contesta con una mala actitud para excusarse. Muchos de nosotros estamos igual. Nosotros también sacamos esas actitudes, hermanos, para excusarnos. Es que tenía que trabajar, pastor. Es que tenía que llevar a mi esposa, que se le antojó ir a comer y tuve que ir. Es que, pastor, no había cortado la yarda. Pastor, es que, no, hombre, si vieras de ver el niño, qué enfermo estaba. Es que, pastor, y sacamos excusas y excusas. Después de que el Señor nos da específicamente unas instrucciones, así como se las dio a Moisés. ¿Quién soy yo si no que ahora le dice el Señor? ¿Qué es lo que debo decir? Primero se excusa diciendo: ¿sabes qué, Señor? ¿Quién soy yo para poder presentarme delante del pueblo de Israel? Ahora le dice: Señor, ¿pero qué es lo que debo de decir si ni siquiera sé hablar? Si ni siquiera sé pronunciar bien las palabras. ¿Qué voy a ir a decirle yo al pueblo de Israel? ¿Qué le voy a ir a decir yo al faraón? Así le contesta. Una mala actitud, hermanos, para excusarse. ¿Quién soy yo? Sino que ahora le dice al Señor: ¿qué es lo que debo de decir? Y así muchos de los que estamos aquí, por una razón u otra, hermanos, estamos excusándonos. ¿Qué vamos a decir? Hermano, cuando el Señor, escúchelo bien, cuando el Señor llamó a Jeremías también, él se excusó. Jeremías le dijo: pero si apenas yo soy un niño, yo no sé ni siquiera hablar. En otras ocasiones, hermanos, yo les he dicho: no te preocupes en lo que vas a decir o en lo que tú sabes. Preocúpate en hacer la obra de nuestro Señor. No te preocupes por lo que vas a decir. No te preocupes por lo que vas a hablar. Si el Señor está contigo, ¿quién está en contra de nosotros? Nadie. Gracias, hermano. Dice la palabra del Señor, ahí lo leímos, hermanos: si el Señor contigo, ¿quién en contra de ti? Si el Señor va contigo, ¿por qué te preocupas antes de tiempo? ¿Qué nos dice la palabra del Señor por allá en Mateo 10:20? Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hermanos, ya no hay excusas. ¿Qué es lo que debo de decir? Usted solamente obedezca a Dios y el Espíritu de Dios hablará por nosotros. Dejemos de preocuparnos, dejemos de excusarnos y hagamos la obra de Dios. Hagamos lo que el Señor nos manda a cada uno de nosotros. Yo no sé qué excusa ha usado usted para no hacer la obra de Dios, pero Moisés también usó otra excusa y se preocupó de más antes de tiempo. No creerán en mí, como muchos de nosotros. No nos van a escuchar, pastor.
no me van a creer. Éxodo 4, dice la palabra del Señor así. Éxodo 4:1, hermanos. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos ¿qué? No me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Otra vez, hermanos, la tercera objeción de Moisés. Dio una respuesta indigna. Después de la prolongada explicación de Dios a Moisés, no me van a creer. Y así igualmente nosotros estamos. ¿A poco el Señor me va a usar a mí? Si yo era drogadicto, si yo era un borracho, si yo era de lo más bajo, si yo era un mentiroso, si yo era un ladrón, si yo era esto, si yo era este otro, ¿a poco el Señor me va a usar a mí? Dice que de lo más bajo, de lo más indigno, nos sacó Dios para avergonzar aún a los sabios. Amén. El Señor te quiere usar. Amén, amén. El Señor nos va a usar siempre y cuando nosotros verdaderamente le obedezcamos y le creamos a nuestro Señor. Nosotros estamos igual que Moisés. No me van a creer porque usamos esas excusas para no hacer la obra. Muchos seguimos usando esas excusas. Es que a mí no me van a creer. Es más, usamos hasta dichos del mundo, hermanos. Usamos muchas veces dichos del mundo. No, pero no les digo los dichos que usamos, pero he escuchado a muchos hermanos que usan unos dichos que ni siquiera están en la palabra del Señor. Usamos también versículos de la palabra del Señor que pastor, si yo voy a mi familia, mejor vaya usted, porque dice la palabra de Dios que nadie es profeta en su tierra. Yo no puedo ir porque no me van a creer, van a decir qué testimonio. Hermanos, nosotros debemos de dejarnos de preocuparnos. Nosotros debemos de usar pretextos, excusas. Dejemos de preocuparnos si nos van a creer o no nos van a creer. Que no leímos que nosotros no nos preocupemos en lo que hablaremos, porque el Espíritu de Dios es el que habla por nosotros, y Él es el mismo que convencerá a los pecadores de su mal camino. El Señor solamente nos está mandando a que vayamos. El Señor no nos está mandando a convencer absolutamente a nadie. Él quiere que hagamos su obra, que le obedezcamos y que solamente hagamos lo que Él nos dice. Dejemos de preocuparnos si nos van a creer o no lo van a hacer. Hagamos lo que Dios dice. Vayamos, hablemos y demos testimonio, hermanos, porque lo que estamos haciendo, ¿por qué no lo estamos haciendo? Porque no queremos hacer la obra de Dios, porque en vez de estar mirando los defectos de los demás, mejor debemos de obedecer al Señor y hacer lo que el Señor nos dice en su palabra. Debemos de obedecerle a Él, debemos de creerle a Él y sobre todo debemos de servirle a Él. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 10:14, y con este versículo voy a terminar. Vayamos a Romanos 10:14. Dice así: grábeselo en su mente, en su corazón, atesórenlo, hermano, en su corazón. 10:14, con este versículo termino, pero quiero que vayan y que lo aprenda, hermano, y que lo vea y que lo medite. Este versículo dice la palabra del Señor así: ¿cómo pues? Esto es para todos, esto no es para líderes, para pastores, esto es para todos, porque es la palabra de nuestro Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les qué? ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Hasta cuándo, iglesia de Cristo? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? ¿Hasta cuándo vamos a despertar para hacer la obra de Dios? Que necesitamos que el Señor venga y nos lo diga directamente. Hoy en este día, hermano, ¿qué necesitamos? Hoy en este día te lo dice a ti, hermano, que estás aquí.
Deja de preocuparte en quién eres. Deja de preocuparte en qué les vas a decir. Deja de preocuparte si te creerán o no lo harán. Solamente obedece y ve a donde te manda el Señor. Hacer la obra. Es fácil decir que yo soy cristiano. Es fácil decir que yo soy un hijo de Dios. Lo difícil es, hermanos, hacer la obra de Dios. Lo difícil es en obedecerle. Lo difícil es en servirle. Lo difícil es, hermanos, es en agradarle. Lo difícil es, hermanos, que nosotros nos pongamos verdaderamente en las manos de Dios y dejemos de excusarnos con cosas que para Dios no tienen ninguna validez. Porque si Él nos llamó, fue por algo. Si estamos el día de hoy aquí, es para que dejemos nosotros de preocuparnos y usar esas excusas para la gloria y honra de nuestro Señor. ¿Cuándo? Hoy es el día. No esperes el mañana. Así como un día llamó a Moisés, el Señor el día de hoy te manda y te dice: esfuérzate y sé valiente, agrádame, sírveme, pero sobre todo, obedéceme. Fácil no lo será, pero tampoco imposible, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y con Cristo somos más que vencedores. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor, nuevamente.